Pues bueno, nos encontramos otra vez aquí resolviendo otra integral después de mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, más de medio año, pero estamos de vuelta. Aprovecho para darle las gracias por apoyar estos videos. Sé que no es mucho, pero es trabajo honesto. Entonces empecemos con esto. Vamos a resolver la integral de x por 2 más x elevado al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado por dx. En esta ocasión vamos a resolverlo por tres formas distintas. Más que nada por querer mostrarles algo, que al final vamos a hacer algunas conclusiones, ¿no? Entonces empecemos por la primera forma. La primera forma lo vamos a hacer por lo que se le conoce como integrales inmediatas, que simplemente es efectuar las operaciones y partir esta integral en varias integrales. Lo primero que debemos hacer es aplicar esta operación, que se trata de un binomio elevado al cuadrado, que se trata de uno de los tantos productos notables. Recordarán que si tenemos a más b elevado al cuadrado es igual al primer término elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo. En este caso sería dos veces a por b más el segundo término elevado al cuadrado. Y es lo que vamos a hacer. En este caso a va a ser 2 y b será x elevado al cuadrado. Pues bueno, es así como nos queda el producto notable. El primer término elevado al cuadrado, que es 2, 2 por 2, 4, más 2 veces el primero por el segundo, que sería 2x al cuadrado por 2, 4x al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado, que sería x cuadrada elevado al cuadrado, que nos quedaría como x a la cuarta, por la diferencial de x. Entonces, el siguiente paso es multiplicar la x por todo lo que tenemos aquí. Es decir, este por este y luego este por este. Lo que nos quedaría como 4x más 4x elevado al cubo más x a la quinta por la diferencial de x. El siguiente paso es dividir, o más bien partir esta integral en varias integrales. Nos quedarían tres integrales. La primera sería la integral de 4x. 4 es una constante, queda fuera. Nos queda como la integral de x por dx. La siguiente es 4x elevado al cubo. 4 es una constante, queda fuera. Entonces queda x al cubo por dx más la integral de x a la quinta por la diferencial de x. Entonces, solo queda efectuar estas integrales por separado y al final pues se suman. Entonces, la primera nos quedaría como 4 por x elevado al cuadrado sobre 2. Aquí podemos simplificar, 4 entre 2 nos queda 2. Y la siguiente quedaría como 4x elevado a la cuarta sobre 4. Podemos simplificar, 4 entre 4 es 1. Más x6 sobre 6, aquí ya no se puede simplificar. Más la constante de integración. Aquí podemos quitar el 1 porque el 1 no afecta aquí a la multiplicación. Quedaría exactamente igual. Entonces, finalmente nos quedaría como 2x elevado al cuadrado más x elevado a la cuarta más x elevado a la sexta sobre 6, más la constante de integración. Es así como queda resuelta la integral. Entonces, vamos al siguiente método. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar el método de sustitución, donde una de estas dos partes tendrá que ser u.
En este caso vemos que si derivamos esta parte, nos va a dar esto. Bueno, quedaría 2x, ¿verdad? Pero podemos quitar el 2. Entonces, esta parte será u y esto, junto con esto, sería du. Que no importa el orden en que los pongamos, porque recordemos que el orden de los factores no altera el producto, entonces pues no importa el orden. Pero si quieren ustedes lo pueden acomodar para que se les sea un poco más fácil entender lo que estamos haciendo aquí. Entonces, u sería 2 más x elevado al cuadrado. Lo vamos a derivar. En este caso, la derivada de una constante da 0. Entonces, la derivada de x al cuadrado sería 2x. 2x por dx, pero aquí tenemos x por dx, entonces nos sobra el 2. Lo podemos estar multiplicando, va a pasar dividiendo. Lo podemos quitar. Entonces, ya podemos reconstruir nuestra integral. Entonces, la primera parte nos queda x. En este caso, habíamos dicho que no importa el orden. Entonces, x por dx quedaría como du entre 2. O bien du por 1/2. Es lo mismo. Entonces, 2 más x elevado al cuadrado, habíamos quedado en que era u. Lo colocamos u elevado al cuadrado. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es quitar a 1/2 porque es una constante y después efectuar esta integral. Muy bien, entonces, 1/2 es una constante. Vamos a sacarlo de la integral, aquí está. Y nos queda como la integral de u elevado al cuadrado por du. Entonces vamos a integrar. Queda como 1/2 por u elevado al cubo sobre 3, más la constante de integración. Pero falta sustituir. ¿Por qué? Porque no empezamos en términos de u, sino en términos de x. Entonces vamos a regresar a como empezamos, a los mismos términos. Entonces, 1/2 por 3, 1/2, más bien 1/2 por 1/3 nos queda como un sexto. Un sexto de u, en este caso u, habíamos dicho que era 2 más x al cuadrado. Entonces, lo colocamos, lo sustituimos. Esto elevado al cubo. Más la constante de integración, no lo olviden. Y esta es la respuesta. Si ustedes quieren, lo podemos efectuar esta operación que es un producto notable. Entonces, pues lo vamos a hacer, lo vamos a efectuar. Entonces, recordemos el siguiente producto notable. Vamos a hacer uso de este. Recordemos que a más b elevado al cubo es igual al primer término elevado al cubo más 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término elevado al cubo. Entonces prácticamente vamos a aplicar lo mismo. Finalmente nos quedaría como 8 más 12x elevado al cuadrado más 6x elevado a la cuarta más x elevado a la sexta más la constante de integración. Entonces vamos a multiplicar todo esto por un sexto. Entonces 8 por un sexto, podemos simplificarlo, nos quedaría como 4 tercios más 12 sobre 6 nos queda 2. 2 por x elevado al cuadrado más 6 sobre 6 da 1, no es necesario ponerlo. Y finalmente x elevado a la sexta sobre 6. Más la constante de integración. Y es así como nos queda nuestro resultado. Vamos a pasar al último método. Pues bueno, el último método consiste en cambio de variable.
Bueno, es muy parecido al anterior método. Entonces, U, vamos a tomar esto, que normalmente en esos casos vamos a tomar la parte como más larga, porque no tendría mucho caso que U sería X. Entonces, U es igual a 2 más X elevado al cuadrado. En este caso, no vamos a derivar, sino vamos a despejar a X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar este 2. Está sumando, va a pasar restando. Y X elevado al cuadrado lo vamos a quitar con una raíz cuadrada. Entonces lo vamos a aplicar aquí. Y esto se cancela. Entonces queda X. Ya está despejada X. Lo que vamos a hacer es derivarlo. Entonces nos quedaría como dx por, más bien, ahora del otro lado, la derivada de la raíz cuadrada de u menos 2 nos queda como un medio por 1 entre lo que está aquí. Es decir, la raíz cuadrada de u menos 2. Y la derivada de lo que está dentro, pues es 1, entonces no afecta en nada. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es sustituir estos datos que tenemos en nuestra integral. Bien, se me había olvidado poner la de u porque aquí estamos derivando, entonces aquí también. Bien, entonces vamos a sustituir. Lo primero que nos encontramos es una x. Entonces x es esto. Entonces lo vamos a sustituir. Aquí está. Vamos a colocarlo en otro color para que se vea. Y lo siguiente que nos vamos a encontrar es 2 más x elevado al cuadrado. Y aquí se me pasó algo. Perdón, una disculpa, me había confundido, pero bueno, hasta aquí estamos bien. Entonces lo siguiente es 2 más x elevado al cuadrado, que es esto, pero recordamos que el exponente cuadrado por la raíz se cancela, entonces nos queda como u menos 2, y todo esto elevado al cuadrado, por la diferencial de x, que recordemos que ya lo habíamos derivado, que es esto. Entonces lo vamos a sustituir. Entonces, la diferencial de x en términos de u es igual a u medio por 1 entre la raíz cuadrada de u menos 2 por la diferencial de u. Entonces, lo siguiente que queda es efectuar las operaciones, simplificar y afinar e integrar. Y después pasar de u a términos de x. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es quitar este 1 medio. Entonces, lo podemos sacar de la integral. Muy bien. Entonces, aquí observamos que tenemos 2 menos 2. Entonces se cancelan. Solo nos queda u. Y esto es una raíz que multiplica 1 sobre otra raíz. Entonces podemos afirmar que estos se cancelan. Lo que finalmente obtendremos como u elevado al cuadrado por du. Entonces vamos a integrar esto. Nos queda como 1 medio por u elevado al cubo sobre 3. Manda constante de integración y simplemente queda sustituir. Pasar de en términos de u a términos de x. Muy bien, entonces 1 medio por 1/3 nos queda 1/6, no hay ningún problema, lo podemos quitar. Y u habíamos quedado que era esto. Entonces lo vamos a sustituir, paréntesis, 2 más x elevado al cubo. ¿Y no se les hace familiar esto? Pues es exactamente lo mismo que habíamos obtenido en el anterior método.
Entonces, pues, si ustedes, aquí no es. Si ustedes lo desean, lo pueden verificar, lo pueden efectuar las operaciones. Entonces, efectuando las operaciones, finalmente nos queda esto, que es exactamente el mismo resultado que en el anterior, que en el método de sustitución. Vean, es lo mismo. Bien, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? ¿Para qué hice todo esto? Realmente no es necesario. Bien, pudimos resolver la integral como en la primera forma y ya sacó video, ¿verdad? Pero esto tiene una razón de ser. Esto lo hice por algo. Lo que les quiero mostrar o decir es que existen varios métodos, distintos métodos de resolver una integral. Más sin embargo, el resultado no siempre nos va a quedar igual. Puede que en algunos nos va a quedar igual, pero no siempre, no en todos los casos. Por ejemplo, analizamos estos tres resultados y podemos decir que dos coincidieron y el otro no. Pero ¿qué pasa si solo hiciéramos estos dos? Pues podemos decir que son iguales. Sin embargo, estas tres integrales, o más bien el resultado de estas tres integrales, tienen algo en común, una cosa en común. Si se fijan, o si son analíticos u observadores, si se dan cuenta, la derivada de estas tres dan lo mismo. Claro, porque la diferencia entre esta y estas dos es esta constante, esto. Y recuerden que la derivada de una constante da cero. Y si la derivada coincide con estas tres, con la función primitiva, pues es correcto. Entonces podemos afirmar que la derivada de estas tres nos va a dar la función que integramos. Entonces podemos decir que es correcto, lo cual explica la razón de ser por qué ponemos esta C. No sé si me hayan entendido la explicación. Es decir, cuando derivamos, la derivada de una constante da cero. Entonces, es por eso que tenemos esto. Es decir, si tuviéramos esta función a integrar, más bien a derivar, nos queda como exactamente lo mismo que esto. Bueno, aquí pues no habíamos hecho las operaciones, ¿verdad? Pero nos daría solo esto. Estaríamos ignorando esto. Y es por eso que se agrega la integral, al final de la integral, la constante. Porque en el proceso de derivación, la constante se pierde porque es cero. Entonces, es por eso que también se pone la C. Y bueno, eso es a lo que yo quería llegar. Que una integral se resuelve de distintas formas y no necesariamente los resultados coinciden. Pero solo varía entre la constante y eso es bueno. Eso es bueno. Y también otra cosa que les quería decir es que no se vayan, bueno, no se vayan con la finta de que es una integral inmediata y ya, ¿no? Sino quiero que ustedes prueben distintas formas de integrar y eso pues les ayudará a tener un poquito más de habilidad. Entonces, con esto concluimos. Es así como se resuelve esta integral de tres formas distintas. Y dudo que no se pueda hacer de otra forma. Tal vez se pueda hacer por integración por partes, ¿verdad? Pero es mucho más laborioso. Pero bueno, es así como terminamos y nos estaremos viendo próximamente en otros videos.